latinoamericano. Tengo el privilegio de presentar a ustedes en esta noche quién será el primer ponente, el doctor Elías Brasil de Souza. El doctor Elías Brasil es director del Instituto de Investigación Bíblica de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día. Anteriormente fue pastor de iglesia en la Unión Sur del Brasil. Fue profesor y decano del Seminario Teológico del Nordeste de Brasil, en Bahía. El doctor Brasil posee una licenciatura y un máster en teología por el Seminario Teológico Adventista Latinoamericano y también su doctorado en especialidad en la exégesis y teología del Antiguo Testamento por el Seminario Teológico Adventista del Séptimo Día de la Universidad Andrews. La ponencia de esta noche, con la cual iniciamos nuestro simposio de hoy, lleva por título El teólogo adventista y la identidad de la Iglesia. Bienvenido, doctor Brasil. Que el Señor le bendiga. El tiempo es suyo en esta hora. Para mí es un privilegio muy grande volver a esta institución y participar de este evento tan significativo de la División Sudamericana y encontrar colegas, hermanos de trabajo y personas que están involucradas con la teología y con la misión de la Iglesia. Mi ponencia, como se ha anunciado, es el teólogo adventista y la identidad de la Iglesia. Como ustedes saben, la Iglesia no fue levantada, la Iglesia adventista no fue levantada simplemente para existir, sino para proclamar, para dar testimonio de la verdad de Dios y llamar a las personas a la fidelidad y preparar el mundo para la pronta venida de Jesús. La identidad de la Iglesia, por tanto, es inseparable de su mensaje, de su misión y de las convicciones teológicas que sustentan ambos. En un movimiento así, la teología nunca puede ser un mero ejercicio académico. El teólogo se sitúa en el corazón mismo de la identidad de la Iglesia, ayudando al pueblo de Dios a comprender quiénes son, en qué creen y por qué existen. Cuando los teólogos son fieles a las Escrituras, la Iglesia se fortalece. Cuando la teología pierde su centro bíblico y espiritual, la Iglesia pierde claridad, confianza y senso de misión. En ese contexto, el labor teológico no es meramente una actividad profesional. La teología es un acto de servicio a la Iglesia, a las Escrituras y a la misión de Dios. El teólogo adventista se encuentra en la encrucijada entre la revelación y la proclamación, entre la doctrina y el discipulado, entre la erudición y la misión. El teólogo no es simplemente un intelectual religioso. El teólogo adventista es un mayordomo de la verdad divina. Es un servidor del cuerpo de Cristo. Es un defensor de la fe, un participante en la misión y un erudito que busca llevar, como dice Pablo en 1 de los Corintios capítulo 10, verso 5. El teólogo es un mayordomo que busca llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Y la pregunta central que yo quiero plantear para ustedes esta noche es la siguiente: ¿qué tipo de teólogos necesita la Iglesia Adventista del Séptimo Día para preservar
su identidad y cumplir su misión. Y la respuesta es clara. La iglesia necesita teólogos cuyas mentes estén moldeadas por las Escrituras, cuyas vidas estén entregadas a Cristo, cuya erudición sirva a la iglesia y cuya enseñanza impulse la misión de Dios. Y ahora yo voy a desarrollar esta tesis central en 5 puntos principales. Y el primer punto tiene que ver con el teólogo adventista y la vida intelectual. Y yo quiero enfatizar ahora que el teólogo adventista, y cuando yo hablo de teólogo adventista, estoy hablando de profesores de teología, estoy hablando de escritores, de editores, de pastores que están involucrados con la predicación bíblica. El teólogo adventista tiene el privilegio y la responsabilidad principal de amar a Dios con su mente. Jesús declaró en Mateo 22, 37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Así que la mente, la vida intelectual, es parte del proceso de relacionamiento con Dios. La fe cristiana, la fe adventista, no es antiintelectual. La fe bíblica exige consagración del intelecto a Dios. El teólogo adventista, por lo tanto, cultiva una mente disciplinada, informada, rigurosa y fiel. La vida intelectual no es inimiga de la espiritualidad. Cuando se ordena adecuadamente bajo la revelación, la vida intelectual se convierte en un acto de adoración. La labor intelectual cristiana debe entenderse como mayordomía y vocación, más que como un mero logro profesional. Por lo tanto, el teólogo no se limita a acumular información, sino que es un administrador, un mayordomo de la verdad de Dios, con el compromiso de comunicar esta verdad a la iglesia. Así que el teólogo adventista tiene un compromiso primordial, primario, con la verdad, porque el adventismo del séptimo día nació de un intenso estudio de la Biblia. Los pioneros lucharon con las Escrituras, cuestionaron las tradiciones heredadas y buscaron la verdad con seriedad y humildad. Corresponde a los teólogos adventistas de hoy preservar este legado con honestidad, con fidelidad a las Escrituras y también con la disposición de ser corregidos cuando necesario. Nuestra teología no puede sostenerse meramente por una lealtad institucional. No se puede sostener con apego emocional o con formalidades o formulaciones heredadas. La teología adventista debe permanecer arraigada en las Escrituras, estudiadas cuidadosamente bajo la guía del Espíritu Santo. Y en este proceso intelectual de la mayordomía de la mente,
hay un punto muy importante que me gustaría subrayar ahora. Y esto tiene que ver con la humildad intelectual. Uno de los mayores peligros a los que se enfrentan los teólogos es el orgullo intelectual. La técnica, la pericia, el conocimiento teológico puede generar fácilmente arrogancia, cinismo, escepticismo, autosuficiencia y una confianza excesiva en la razón humana. Sin embargo, las Escrituras asocian repetidamente la sabiduría con la humildad. Moisés se quitó las sandalias ante la zarza ardiente. Isaías exclamó: ¡ay de mí! Y Pablo confesó su debilidad delante de Dios. Así, el teólogo que no se arrodilla ante Dios acabará perdiendo la capacidad de escucharlo. La humildad intelectual es una virtud cristiana y es la esencia de la educación superior. La brillantez intelectual sin humildad puede perjudicar tanto a la iglesia como a la erudición. El conocido erudito bíblico D.A. Carson identifica el orgullo como una de las tentaciones más peligrosas a las que se enfrenta el teólogo, pastores y eruditos bíblicos. Y él menciona una lista de puntos que en su opinión son un problema muy serio. El primero es la ansia de reconocimiento y estatus. El deseo de afirmación puede convertirse fácilmente en un anhelo pecaminoso de ser admirado, influyente o preeminente. Los teólogos pueden buscar el prestigio personal en lugar del servicio a Cristo. Y el otro punto es, los eruditos pueden confundir el dominio intelectual de las Escrituras con la madurez espiritual. Y estas dos cosas no se pueden confundir, son cosas diferentes. Hay también el problema de la superioridad académica sobre el ministerio pastoral. Algunos eruditos pueden suponer erróneamente que su conocimiento especializado los convierte en pastores superiores, en obreros mejores que los demás. Hay también el orgullo basado en la comparación y la experiencia. Dado que los teólogos pueden conocer más de la Biblia que el promedio de los miembros de la iglesia y los pastores, hay siempre la tendencia, la tentación de uno pensar que es mejor. Y así D.A. Carson menciona y elabora estos puntos, pero para esta ponencia es suficiente subrayar que esto es un desafío y que nosotros tenemos que luchar constantemente contra este problema, contra esta tentación. La iglesia necesita teólogos que sean subordinados, gobernados por la palabra de Dios. La iglesia no necesita de teólogos que se limiten a reflejar las tendencias académicas. La iglesia necesita teólogos que piensen bíblicamente. La Escritura no es simplemente una fuente entre muchas. La Escritura es la norma suprema de la teología. La filosofía, la sociología, la psicología, la arqueología y la investigación histórica pueden ayudar
a la reflexión teológica, pero no pueden gobernarla. La tarea del teólogo no es la novedad por la novedad, sino la fidelidad a la revelación divina. Este es el primer punto que tiene que ver con la vida intelectual, con la mayordomía de la mente, del intelecto. Ahora, el segundo punto. El teólogo adventista tiene el privilegio de participar, de promocionar, de implementar la edificación del cuerpo de Cristo, de la iglesia. La teología existe para la iglesia. Pablo escribe que Cristo otorgó dones espirituales para la preparación de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4, versículo 12. La teología que no fortalece a la iglesia fracasa en última instancia en su propósito. El teólogo adventista es llamado no solo a analizar la doctrina, sino a nutrir la vida espiritual del pueblo de Dios. Así que la teología tiene la función, los teólogos tienen la función, por medio de una teología bíblica y sana, promocionar, apoyar la unidad de la iglesia. El Nuevo Testamento enfatiza repetidamente la unidad basada en la verdad. El teólogo nunca debe convertirse en una fuente innecesaria de fragmentación dentro de la iglesia. Esto no significa suprimir las discusiones difíciles o evitar la precisión teológica. La teología fiel a veces requiere conversaciones difíciles. Sin embargo, esas conversaciones deben llevarse a cabo con humildad, caridad, paciencia y lealtad al cuerpo de Cristo. El teólogo sirve mejor a la iglesia cuando la convicción se mezcla, se une al amor cristiano. Además, los teólogos no solamente edifican la iglesia, tienen el privilegio de edificar a la iglesia, pero los teólogos, los eruditos, necesitan de la iglesia. Uno de los temas reveladores de la fe cristiana es que los eruditos necesitan a la iglesia. La vida intelectual separada del culto, de la comunión y del discipulado, acaba por empobrecerse espiritualmente. El teólogo debe permanecer conectado con el púlpito, con la reunión de oración, con la congregación local, con la evangelización, con la vida cotidiana del pueblo de Dios. La teología más sana crece en el seno de la vida de la iglesia. La iglesia hoy enfrenta muchos y variegados tipos de desafíos. La iglesia enfrenta presiones culturales, presiones intelectuales, el secularismo, el relativismo, el naturalismo, la fragmentación moral, los ataques a la autoridad bíblica y la confusión con respecto a la identidad humana. Estos todos son desafíos que la iglesia enfrenta hoy. Y el teólogo adventista debe abordar estas cuestiones de manera reflexiva y bíblica. Así que el teólogo adventista
no es solo una persona que desapasionadamente comunica el mensaje, pero el teólogo adventista también tiene el compromiso, el privilegio de defender la verdad. Yo sé que este es un punto controversial y hay aquellos que dicen que la tarea del exégeta, del erudito bíblico, del teólogo, no es hacer apologética, pero simplemente comunicar la información que está allí revelada en la Biblia. Pero la apologética cristiana, que en algunos lugares es entendida como una agresión moral en el mundo más secularizado, de paso no es una agresión moral, es un testimonio. El objetivo de la apologética no es simplemente ganar discusiones, sino dar testimonio de la verdad. Una apologética adventista eficaz combina la fidelidad bíblica, la seriedad intelectual, la integridad moral, la sensibilidad pastoral y la humildad cristiana. Y nosotros, como siervos de la iglesia, como teólogos adventistas, tenemos en nuestra descripción de trabajo defender el mensaje distintivo adventista. Tenemos la responsabilidad de articular y defender las enseñanzas distintivas de la iglesia. El santuario, el sábado, la segunda venida, el estado de los muertos, la antropología holística, el gran conflicto, la misión profética de la iglesia, para mencionar algunos. Estas doctrinas no son peculiaridades aisladas. Juntas forman una cosmovisión bíblica coherente, centrada en Cristo. La iglesia necesita teólogos capaces de explicar la verdad, de proclamar la verdad con profundidad bíblica, con claridad teológica, con ciencia cultural y poder espiritual. Así que el teólogo adventista tiene esta tarea de ayudar, de edificar la iglesia y participar de la misión de la iglesia y de apoyar a la iglesia en su tarefa, en su vocación. Ahora la última parte, yo estoy sumarizando algunas cosas aquí. Yo quiero reflexionar un poquito sobre el teólogo adventista y el mundo académico en el contexto de la erudición secular. En primer lugar, quiero aclarar que la erudición es también una vocación cristiana. La erudición no se opone a la fidelidad. La erudición seria, bíblica, existe para glorificar a Dios. El teólogo adventista debe buscar la excelencia en la investigación, la excelencia en la interpretación y conocimiento de la Escritura, la excelencia en los idiomas, la interpretación bíblica, la comprensión histórica, la filosofía, la teología. Todo esto es sumamente importante, porque la mediocridad no honra a Dios. Nosotros, en el mundo contemporáneo, enfrentamos una verdadera crisis epistemológica de conocimiento, con relativismo y muchas otras tendencias anti-intelectuales que encontramos en la cultura. Algunas de estas tendencias penetraron las universidades
y un erudito llamado Marsden escribió mucho sobre la influencia del secularismo en las universidades, aún universidades que fueron fundadas con principios cristianos. Y Marsden demuestra que las universidades que en su fundación poseían fundamentos cristianos explícitos, gradualmente se secularizaron. Y hoy son entidades que marginalizan la verdad cristiana. Las grandes universidades americanas fueron fundadas por personas que tenían un compromiso con la verdad de Dios. Y hoy se tornaron secularizadas. Y una gran universidad americana, muy recientemente, eligió su capellán jefe, un ateo. Esa es la situación que nosotros vivimos hoy. Esta historia ofrece una advertencia para las instituciones y particularmente para los teólogos adventistas. Las instituciones pueden conservar el lenguaje religioso mientras pierden lentamente la sustancia teológica. Por tanto, los académicos adventistas tienen el compromiso de mantener la credibilidad académica, el rigor intelectual, la fidelidad espiritual y así ayudar sus instituciones a enfrentar el desafío de la secularización. La iglesia necesita de académicos que contribuyan a los debates globales desde una perspectiva distintivamente adventista. Esto incluye la participación en los estudios bíblicos, la teología, la ética, la arqueología, la filosofía, la ciencia, la historia, la tecnología y todo más. Pero cuando el erudito adventista escribe, habla, produce sus investigaciones, debería ser claro que ese trabajo viene de un adventista. Porque a veces hay adventistas que producen muchos materiales que se tornan respetados en el mundo académico, pero cuando uno va a leer lo que producen, no se puede encontrar ninguna huella allí que se puede decir esto solo puede ser de un adventista. Muy recientemente yo leí un libro producido por uno de nuestros eruditos adventistas, fue publicado por Baker, y me quedé muy contento porque al leer el libro había cosas allí que solo un adventista podría decir, y él se los dice. Yo había leído un otro libro sobre el mismo tema de un evangélico, el mismo tema, con bastante sobreposición de contenido, pero el material que fue publicado por un adventista era posible ser identificado como tal. Así, estimados colegas, hermanos, teólogos, la erudición cristiana es inseparable de la vocación y la búsqueda de la verdad. El teólogo adventista tiene el supremo privilegio de trabajar con la verdad de Dios. Es diferente de otras profesiones, porque un ingeniero puede hacer lo que quiera con su profesión, puede emplear cualquier metodología para hacer su trabajo. Esto no va a afectar su vida futura. Pero en la situación del teólogo, uno trabaja con la verdad de Dios. Uno tiene que hacer de su actividad profesional, vocacional,
las palabras que Dios reveló en las Escrituras. Y ese es un privilegio muy grande, pero que también trae una responsabilidad suprema. Y para concluir, el teólogo adventista tiene una vocación sagrada. La iglesia no necesita teólogos que se limiten a repetir clichés, ni teólogos que busquen la novedad a costa de la verdad. La iglesia necesita teólogos que amen a Dios con la mente, fortalecen el cuerpo de Cristo, defienden la fe, impulsen la misión y cultiven la erudición en sumisión a la Escritura. La identidad futura de la iglesia dependerá en gran medida del tipo de teólogo en que nosotros nos convirtamos. En una época de confusión doctrinal, fragmentación cultural e incertidumbre espiritual, la iglesia necesita teólogos que se mantengan firmes en la palabra de Dios, se comprometen con la cultura de manera inteligente, sirvan a la iglesia fielmente y señalen a Cristo como la solución única y final para los problemas del mundo. Por lo tanto, nuestra tarea no es meramente académica, es una tarea espiritual, es una tarea misionera, es una tarea profética y tiene consecuencias para la eternidad. El teólogo adventista sirve mejor a la iglesia cuando el intelecto se convierte en adoración, cuando la erudición en servicio, cuando la doctrina se convierte en proclamación y fidelidad a la misión. En una época en que la iglesia se enfrenta a desafíos internos y presiones externas, Dios llama a los teólogos adventistas a pensar profundamente, a creer fielmente, a enseñar con responsabilidad, defender con humildad y proclamar con valentía. La identidad de la iglesia no se preservará solo mediante las instituciones, ni solo mediante la erudición, ni solo mediante la misión, sino mediante teólogos cuyas mentes estén cautivas a las Escrituras, cuyos corazones estén entregados a Cristo y cuya labor fortalezca a la iglesia para proclamación final del Evangelio eterno. Que este simposio nos recuerde que la teología nunca es un fin en sí misma. Su propósito más elevado es servir a la iglesia, fortaleciendo su identidad, aclarando su mensaje y profundizando su unidad. Que Dios nos dé el poder para cumplir este llamado con fidelidad y humildad. Que Dios bendiga a todos ustedes. Amén. Agradecemos al pastor Elías Brasil por su exposición de este interesante tema, que en esta noche está abriendo lo que es nuestro simposio teológico. El título era El teólogo adventista y la identidad de la iglesia. Pastor Brasil, tenemos acá un par de preguntas de las muchas que llegaron. Hemos seleccionado algunas que creemos que son interesantes de poder responder en base a su exposición. La primera pregunta dice así: ¿qué viene primero? ¿La doctrina adventista y luego la exégesis, o la exégesis y a partir de ella derivo a la doctrina adventista?
Yo pienso que la pregunta es como la pregunta del huevo y de la gallina. ¿Qué viene primero? Yo pienso que van juntas. Lo que es más importante es el estudio de la palabra de Dios. Todo va a emergir a partir de allí. Lo que es primario y fundamental es la Biblia, el estudio de la Biblia. Si el estudio será exegético, más técnico, menos técnico, yo pienso que Dios usa a las personas de diferentes maneras, así como los pioneros adventistas lo fueron usados por Dios para entender la verdad. Así que yo pienso que las dos cosas están juntas, no se puede separar. Ok, muchas gracias. Y tenemos una segunda pregunta, dice lo siguiente. ¿Cuáles son los principales aportes de la teología adventista académica para la Iglesia en los últimos 50 años? Yo supongo que la pregunta tiene que ver con la producción académica, la que se ha producido por la Iglesia. Yo puedo mencionar, con el riesgo del conflicto de interés aquí, la contribución del BRI para este proceso con la serie Darcom. Yo pienso que esta fue una de las mayores contribuciones de la erudición adventista para la Iglesia. En un momento cuando el santuario, la doctrina distintiva de la Iglesia estaba siendo atacada y cuestionada, la serie Darcom ayudó mucho a la Iglesia. Y yo tengo encontrado muchas personas que me dicen: yo todavía sigo adventista a causa de Darcom, por la influencia de este material. Y por supuesto hay muchos otros eruditos, yo pienso que de Andrews University, que produjeron materiales. Más recientemente el doctor Davidson produjo una obra magistral sobre el santuario. Hay una producción académica muy grande de la erudición adventista para la Iglesia en los últimos años. El BRI está involucrado en muchas publicaciones, y hay publicaciones que son más locales a nivel de las divisiones, que también son relevantes, son importantes. Muy bien, muchas gracias, pastor, por sus respuestas a estas dos interesantes preguntas. Ya nos ha tomado el tiempo, así que nuevamente queremos darle un aplauso al pastor Elías Brasil, agradecer su compañía de haber estado con nosotros hoy.